Hola a todos, soy Lucía, y lo que vais a escuchar hoy no es una historia cualquiera. Tuve un encuentro con mi tío, algo que cambió mi vida por completo. Hasta ese momento, yo no había tenido nada por el estilo. Él me abrió una puerta que no voy a poder cerrar. Este vídeo es un desahogo, una verdad que llevo meses ocultando, y que hoy, por primera vez, voy a compartir con vosotros. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un segundo de esto. Porque lo que viene os va a dejar sin palabras. Tengo 20 años y aunque he tenido mis experiencias en el amor, ninguna ha sido tan intensa, tan confusa, tan profunda y prohibida como esta. Vivo con mis padres y mi hermana pequeña, Carla, pero quien realmente marcó mi vida fue mi tío Alejandro. Él no es un tío cualquiera. Es ese tipo de hombre que, cuando entra en una habitación, todos se giran a mirar. Alto, con una sonrisa que derrite y un cuerpo que delata sus horas en el gimnasio. A sus 53 años, parece sacado de una revista. Pero no es solo su físico lo que me llamaba la atención. Era su manera de ser. Seguro, protector, con una voz grave que te hacía sentir que el mundo se detenía cuando hablaba. Mi tío siempre ha sido un hombre de detalles. Recuerdo cómo, desde pequeña, lo veía llegar a casa con regalos para todos, pero especialmente para mí. Un libro, una pulsera, un disco de mi grupo favorito. Cosas pequeñas, pero que demostraban que me escuchaba, que sabía lo que me gustaba. Y yo, como una tonta, me creía especial. Me encantaba sentarme a su lado. Siempre tenía una historia interesante que contar, un viaje reciente, una anécdota graciosa del trabajo, alguna curiosidad sobre cosas que ni siquiera sabía que existían. Me miraba a los ojos mientras hablaba, como si nada fuera más importante que esa conversación. Yo lo admiraba. Me parecía una de esas personas que simplemente brillan, que hacen que todo alrededor parezca un poco más emocionante. A veces me llevaba a caminar. Íbamos al parque o a la feria del barrio. Me compraba un helado, me preguntaba por mis sueños y siempre decía algo que me hacía pensar. Me hacía sentir vista, importante, como si yo tuviera algo que decir que realmente valiera la pena. Lucía, cuando tengas novio, que sea como tu tío, me decían mis amigas bromeando. Y yo me reía, pero por dentro algo se removía. Porque ¿cómo iba a encontrar a alguien como él? Todo empezó a cambiar el verano pasado. Mi tío Alejandro vino a pasar una semana a casa porque mis padres se iban de viaje y aunque ya soy mayor, insistieron en que no me quedara sola. Recuerdo perfectamente ese día. Eran las 4 de la tarde. El sol caía a plomo sobre Madrid y el aire acondicionado luchaba por mantener la casa fresca. Yo estaba tumbada en el sofá del salón, en pantalones cortos y camiseta de tirantes, viendo una serie sin prestarle realmente atención. De repente, sonó la llave en la puerta. «Hola, princesa». Su voz resonó en el recibidor antes de que lo viera. Cuando entró en el salón, el tiempo pareció ralentizarse. Llevaba una camiseta blanca de algodón, empapada de sudor por el calor, pegada a su torso como una segunda piel. Cada músculo de sus brazos, su pecho, incluso el marcado buey que se insinuaba bajo el cinturón, quedaban al descubierto. Se pasó una mano por el pelo oscuro, mojado por el calor, y ese simple gesto me hizo tragar saliva. «¿Qué tal, tío?», dije, intentando que mi voz no delatara el temblor que sentía. «Un horno fuera», respondió, dejando caer su bolsa de viaje al suelo con un golpe seco. Pero ver a mi sobrina favorita siempre merece la pena. Esa sonrisa,
Esa maldita sonrisa de comisura ladeada que siempre me había hecho sentir especial desde niña, pero que ahora, de repente, me provocaba algo muy distinto. Se acercó a la nevera y se inclinó para coger una cerveza. La camiseta se le subió, dejando al descubierto un trozo de espalda morena y musculada, un tatuaje que no recordaba, un dragón en la parte baja, asomaba por el borde del pantalón. ¿Quieres una?, preguntó, alzando la botella hacia mí. No, gracias, respondí, pero no aparté la vista de él. Se llevó la cerveza a los labios y bebió largamente, el cuello arqueado, la nuez de Adán moviéndose con cada trago. Un hilo de líquido escapó por su barbilla y resbaló por su cuello hasta perderse en la clavícula. Joder, qué calor, murmuró, limpiándose la boca con el dorso de la mano antes de acercarse y dejarse caer en el sofá a mi lado. Demasiado cerca. El sofá era grande, pero él se sentó justo al lado, hasta el punto de que su muslo rozó el mío. El contacto duró menos de un segundo, pero fue como una descarga. Noté el calor de su piel a través de la tela de mis pantalones, el olor a sal y colonia maderada que desprendía. ¿Qué ves?, preguntó, señalando la tele con la botella, con esa media sonrisa que me hacía perder el aliento. Nada importante, dije, demasiado consciente de que mi voz sonaba ronca. Él se rió, un sonido grave y cálido, y se acomodó, estirando un brazo por encima del respaldo del sofá, casi, rozando mis hombros. Pues si no te importa, me quedo aquí un rato. El viaje ha sido agotador. Asentí, incapaz de hablar, porque en ese momento, mientras él miraba distraídamente la pantalla, yo no podía dejar de mirarle a él. La forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración, cómo los músculos de su brazo se tensaban cuando se llevaba otra vez la botella a los labios, cómo sus pestañas, más largas de lo que recordaba, hacían sombra sobre sus pómulos. Y entonces, como si lo hubiera planeado, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. ¿Qué?, preguntó con una ceja arqueada. Nada, susurré, pero no aparté la mirada. Hubo un silencio cargado, un momento en el que el aire pareció espesarse. Algo pasó por sus ojos, algo oscuro, intenso, antes de que sonriera de nuevo y volviera a la tele. Tienes la misma mirada que tu madre, dijo al fin, como si eso lo explicara todo. Pero no lo explicaba. No explicaba por qué mi corazón latía tan fuerte que casi lo oía, ni por qué cada célula de mi cuerpo parecía vibrar. No explicaba por qué, por primera vez en mi vida, deseé que alguien que no debía me tocara. Tenía mucho calor y empezaba a sudar por todas partes. Y lo peor era que, por la forma en que su respiración se había acelerado, por cómo sus dedos tamborileaban nerviosos contra el sofá, parecía que él también lo sabía. Esa noche no pude dormir. Algo había cambiado, algo que no debía. A partir de entonces, empecé a buscarlo sin querer. Me quedaba en la cocina cuando él estaba allí, rozándole el brazo al pasar. Me sentaba a su lado en el sofá, aunque hubiera sitio de sobra. Incluso empecé a vestirme diferente. Vestidos más cortos, blusas con un botón desabrochado, solo para ver si me miraba. Y vaya si lo hacía. Lo notaba en cómo sus ojos se quedaban un segundo de más en mis piernas, en cómo apretaba la mandíbula cuando me reía demasiado cerca. Una noche, mientras todos dormían, nos encontramos solos en la cocina. Yo estaba en pijama, él en ropa de andar por casa. Deberías ir a dormir, Lucía, dijo, pero su voz sonó ronca. No tengo sueño.
Mentí, acercándome a la nevera y dejando que la luz me iluminara lo justo. Él respiró hondo. Ponte algo más. Adecuado, me vas a volver loco con esa ropita que te pones. La tensión era insoportable. Cada mirada, cada roce, cada palabra inocente que escondía algo más. Sabía que estaba mal, pero la forma en que me hacía sentir, como si fuera la única mujer en el mundo, era imposible de resistir. Y entonces, una tarde, ocurrió. Nos quedamos solos en casa. Él me encontró en el pasillo, demasiado cerca, demasiado sola. Sus ojos ardieron con una intensidad que me dejó sin aliento. Esto no puede ser, susurró, pero sus manos ya me rodeaban la cintura, atrayéndome contra él. Nos fundimos los dos en uno. Sus dedos recorrieron mis labios como para guiarme, y en ese momento me deshice. Fuimos a mi habitación y cerramos la puerta. Lo sentía rígido cerca. Todo mi cuerpo temblaba y el suyo también. Intentamos no hacer ruido, pero era inevitable. ¿Alguna vez habéis sentido que el mundo desaparece alrededor vuestro? Que solo existís vosotros y esa persona, aunque sepáis que está mal, aunque sepáis que deberíais parar, pero no podéis. Fue como si algo dentro de mí explotara. Sus manos, fuertes y a la vez tiernas, me exploraron como si fuera la primera vez que tocaba a una mujer. Sus labios, sus palabras, todo era fuego y contradicción. Esa tarde cruzamos una línea que jamás debimos traspasar. Fue intenso, fue salvaje, fue inolvidable. Los días siguientes fueron un infierno de mentiras. Nos veíamos a escondidas, aprovechando cada segundo en que no había nadie más. Pero la culpa empezó a comerme por dentro. Él se volvió frío, distante. Yo me sentía atrapada entre el remordimiento y un deseo que no entendía. Hasta que todo se vino abajo. Una noche, en el jardín trasero, el aire olía a jazmines y tierra húmeda. Era tarde, demasiado tarde para estar despiertos, pero ni él ni yo podíamos dormir. Habíamos llegado a ese punto de no retorno en el que cada mirada, cada roce casual, cada palabra inocente estaba cargada de electricidad. Nos encontramos fuera, junto al viejo olivo que llevaba ahí desde que era niña. Él llevaba solo un pantalón de deporte y una camiseta holgada. Yo, un vestido fino que bailaba con la brisa. No había necesidad de palabras. Nos acercamos como imanes, como si algo más fuerte que nosotros nos obligara. Esto está mal, murmuró él, pero sus manos ya recorrían mi cintura, tirando de mí hacia él. Lo sé, respondí, pero mis dedos ya se enredaban en su pelo. La luna nos bañaba en plata, iluminando cada mirada, cada suspiro. Fue más intenso que la vez anterior, más desesperado, como si ambos supiéramos que esto no podía durar. Sus labios encontraron mi cuello, mis manos exploraron su espalda bajo la camiseta, y por un momento, el mundo desapareció, hasta que el chirrido de la puerta de la terraza nos partió en dos. Nos separamos de golpe, pero ya era demasiado tarde. Ahí estaba mi madre, parada en el umbral, con una taza de té aún humeante en las manos. Su rostro era un espejo roto, ojos desorbitados, boca entreabierta, palidez mortal. La taza cayó al suelo y se hizo añicos, pero ella ni siquiera parpadeó. ¿Qué demonios? Su voz no era un grito, era peor, un hilillo de sonido roto, como si le hubieran arrancado algo por dentro. Alejandro dio un paso atrás, alzando las manos como un criminal. Laura, yo. Pero no hubo explicación posible. Mi madre giró sobre sus talones y desapareció en la casa. El portazo retumbó como un disparo.
Ahora, mi familia es un campo de batalla. Mi tío se marchó esa misma noche. Ni siquiera recogió sus cosas. Solo un mensaje horas después. Esto no puede volver a pasar. Por favor, olvídalo. Olvídame. Mi madre no me ha dirigido la palabra en 3 días. Cuando nuestros ojos se cruzan en el pasillo, los suyos ya no tienen ese brillo cálido de siempre. Ahora son de hielo. Me mira como si no me reconociera, como si yo fuera una intrusa que ha profanado su hogar. Y yo me ahogo. Me ahogo en culpa cada vez que veo el sofá del salón, donde todo empezó. En vergüenza cuando paso por el jardín y veo las florecillas que pisamos aquella noche. En rabia cuando pienso en lo mucho que lo deseo, a pesar de todo. Pero lo peor es el silencio. La casa antes llena de risas ahora es una tumba. Mi padre, que no sabe nada, que solo piensa que su hermano se fue de improviso y que su mujer está un poco deprimida. Intenta animarnos con salidas y bromas torpes. Pero cada sonrisa forzada me parte el alma. ¿Alguna vez habéis hecho algo de lo que os arrepentís? Pero que en el momento os hizo sentir más vivos que nunca? Porque eso es lo que me mata. No poder odiarlo del todo. No poder borrar el recuerdo de sus manos en mi piel. De su voz susurrándome cosas que nunca debería haber dicho. Fue como ser el centro de su universo, aunque solo fuera por unos minutos. Pero el precio, Dios, el precio. Mi madre llora cuando cree que no la oigo. Mi tío me ha bloqueado en todas partes. Y yo, aquí, escribiendo esto como si confesarlo a desconocidos pudiera aliviar el peso que me aplasta el pecho. ¿Es posible perdonarse a uno mismo? No lo sé, pero cada mañana, cuando me miro al espejo, la chica que me devuelve la mirada me resulta más extraña. O hay errores que no tienen vuelta atrás. Tal vez este sea uno de ellos. Tal vez haya roto algo que nunca podré reparar. Por favor, decidme, ¿qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Intentaríais hablar con vuestra madre, aunque el solo intento os dejara sin aire? ¿Perseguiríais a esa persona prohibida, aunque os destruyera? ¿O os marcharíais de casa, empezando de cero lejos de las miradas acusatorias? Necesito saber que no soy la única que ha sentido esto, que no soy un monstruo, o quizás que sí lo soy, y que debo aprender a vivir con ello.